empezamos la primera mesa de temas. Bueno, en esta mesa va a haber 3 ponencias. La primera ponencia, Cristina Carrillo y Javier Madrigal de Linía van a presentar los estudios del mismo incendio, como ya hemos hablado antes en la visita de campo. Y bueno, centrándose pues lo que ya se ha comentado, ya lo exponen más. La retirada de la madera, cómo influye sobre la regeneración, pues el modelo de combustible y luego alguna cosa más que están investigando. Y luego ya casos de incendios forestales y de restauración en Aragón, un caso en Zaragoza, Marco Lorenzo y Alfredo Ferrán en Teruel, un caso en Teruel. Entonces, bueno, pues lo mismo, restauración del medio, actuaciones sobre el terreno, evitar erosiones, incluso la regeneración, alguna cosa más diferente a lo que se hace aquí, pero cosas similares, y luego cómo han sido los incendios. Bueno, el de Ateca fue también un incendio muy gordo, 12.000 hectáreas, un medio mixto agroforestal, repoblaciones, vamos, ya nos contarán todo, hay bastante temática. Hola, buenas tardes a todos. Voy a empezar contando algunos de los trabajos que hemos hecho aquí en el incendio del Rodenal. Me voy a saltar un poco la parte de la introducción porque ya la hemos repetido a lo largo del día y de la mañana. Bueno, pues sabemos que hay aproximadamente el 80% de las masas eran de Pinus pinaster, que es donde se centran nuestras parcelas de regeneración natural, que como ya han dicho antes, se instalan en el año 2006 por la empresa Traxa, y el INIA, a través de convenios sucesivos y después de proyectos RTA, pues se encarga de hacer este seguimiento y tanto de la densidad como de la supervivencia del pino. Bueno, aquí tenemos imágenes un poco de lo que nos han ido contando. ¿Qué objetivos teníamos? Establecimos el estudio a 3 escalas. Por un lado, a escala rodal, para evaluar cómo influía la severidad del incendio, los diferentes tratamientos que se habían llevado a cabo después del incendio y algunos de los factores ecológicos locales en la supervivencia y el crecimiento del pino. El crecimiento enfocado en la altura y el diámetro de las plántulas. A escala de paisaje generamos modelos de nicho ecológico para, dentro del contexto de cambio global, intentar ver cuáles serían las áreas más adecuadas para cada especie a lo largo de finales de este siglo. Y bueno, finalmente, que lo contará Javier, queríamos evaluar el efecto de la saca de la madera a medio plazo en el comportamiento potencial del fuego, a través de la acumulación del combustible y en diferentes escenarios que pudiésemos tener, en escenarios meteorológicos moderados de verano, en escenarios altos, que serían los veranos, bueno, pues que tenemos ahora mismo, ¿no?, las condiciones de verano, y escenarios extremos, como poniéndonos en un punto por encima, fuera de percentil, para estas previsiones que podrían haber en el futuro. Tendríamos 3 tratamientos después del incendio. En algunas zonas, como hemos visto esta mañana, que además sería el mejor ejemplo para los 3 tratamientos, tendríamos unas parcelas de control, que en total, bueno, en el estado global fueron 19 parcelas las que se instalaron en 9 bloques, ¿no?, como se comentó esta mañana. Entonces tendríamos dentro de cada una de estas zonas unas parcelas testigo en las que no se hizo nada, como la que hemos visto, y otra parcela en la que se sacó la madera quemada antes de la regeneración de las plántulas de pinaster. En concreto, donde hemos estado, habría un tercer tratamiento, tanto en esta zona como en otra de las zonas en las que por error se taló la madera después de la emergencia de los pinos, pero bueno, esto nos dio la oportunidad de tener un tercer tratamiento, que sería evaluar cómo influye la saca, pero no antes del regenerado, sino después del regenerado, para ver pues, si había más daños por la mecanización del tratamiento, etcétera. Y además se tuvieron en cuenta 2 niveles de severidad. Severidad alta sería una zona en la que hubo un calcinado total de las copas, y severidad moderada en la que las copas se soflamaron pero no hubo un calcinado de copas. Además, en las zonas de alta severidad, la capa de hojarasca y mantillo que quedó después del incendio era inferior a medio centímetro en todas las parcelas de esta severidad. Bueno, hemos estado siguiendo, como comentaba antes Javier, desde el año 2006 hasta el año 2020, cómo han ido evolucionando estos pinitos, que como veis en esta foto, pues se chaparon en el verano del 2006. ¿Qué datos hemos obtenido? Podéis ver aquí en la gráfica que la mayor supervivencia acumulada a lo largo del periodo de estudio sería la de las parcelas en las que se sacó la madera, pero antes de que emergiesen las plántulas.
En el estado intermedio tenemos las parcelas testigo y el peor de los resultados, con un 28% solo de supervivientes al final del periodo de estudio, estarían las parcelas en las que la saca se retrasó después de la emergencia de las plántulas. De manera que se muestra como el peor de los resultados en cuanto a la supervivencia de los pinos. Pero bueno, al final esto es simplemente para tenerlo en cuenta, dependiendo de la densidad inicial de regeneración que se pueda tener, ¿no? En cuanto a la severidad del incendio, vemos que las parcelas de alta severidad, que aquí serían las parcelas STR, ¿no?, extremas, la supervivencia acumulada es la mayor, también incluso si tuviéramos en cuenta los tratamientos. Y hay una diferencia significativa respecto a las parcelas de severidad moderada, con un porcentaje de supervivencia acumulada mucho menor. Pero es cierto que, aunque veamos esta gráfica en cuanto a la severidad, para la supervivencia, en cuanto a la densidad, tendríamos el caso contrario, es decir, las zonas de severidad moderada tuvieron una mayor densidad inicial. Entonces hay como que relacionar la densidad y la supervivencia para saber realmente cuánta densidad de pino tienes a final del periodo de estudio. Este sería uno de los trabajos que hemos realizado. Bueno, como veis ahí arriba, pues la altura media en realidad a lo largo del periodo de estudio tampoco supera de manera muy alta el metro de altura de los pinitos, o sea que tampoco, aunque hay pinos muy grandes, pero en general la mayoría de los pinos todavía no tienen una altura grande, todavía no han fructificado, la mayoría de ellos, 15 años después del incendio, pero sí que de manera global, en conjunto, tenemos más de 2.000 pies por hectárea. Entonces eso nos aseguraría que la regeneración a nivel global dentro del perímetro del incendio para el pino estaría asegurada, no como masa pura, como ya se ha comentado, pero su presencia en principio estaría asegurada. Y bueno, un poco aquí tendríamos positivo, vale. Efectivamente, claro, la saca de la madera preemergencia tuvo un efecto positivo en la supervivencia y la altura del regenerado, y voy a pasar a comentar un poco otro de los trabajos que hicimos, que fue el intentar testar los modelos de nicho ecológico en las predicciones a futuro. Para esto se utilizaron, que ya lo han comentado antes, se utilizaron datos en dos fechas, datos 2 años después del estudio, del muestreo sistemático que realizó Traxa, y datos de un muestreo oportunista en el que se utilizaron las vías presentes dentro del perímetro, haciendo paradas cada 800 metros, y en las que cuando llegabas al punto bajabas 20 metros como aguas abajo dentro de la zona de la masa, con un radio de 10 metros para estas parcelas, y ahí se hacía, bueno, pues se veía lo que teníamos de regenerado en el año 2019. Entonces la idea era calibrar los modelos de nicho en esas dos fechas diferentes para ver si nos daban información diferente, o sea, si la información 2 años después del incendio era suficiente para ajustar modelos de nicho ecológico a largo plazo, teniendo en cuenta los datos de aumento de concentración de gases de efecto invernadero, RCP 4,5 y 8,5, ¿no? Que sería, bueno, RCP 4,5 sería como que se mantienen hasta la mitad del siglo la concentración de gases de efecto invernadero, y en el 8,5 que habría un aumento. Se utilizaron las 4 especies arbóreas principales: pináster, rebollo, quejigo y la encina. En 2 escalas, además, se ajustaron los modelos para la escala local, tanto, como os he dicho, con los datos del inventario de 2007 sistemático, como con los datos del muestreo oportunista, que tendríais ahí como las 200 y pico parcelas que salían en este muestreo. Y luego, a nivel regional, lo que se utilizaba era datos de la base GBIF con toda la escala europea, porque se pensaba que de esta manera se iba a abarcar una mayor proporción del nicho ecológico de las especies, para ver si había diferencias entre unas y otras. Entonces, con esta información obtenemos diferentes mapas que lo que nos muestran es que en el caso actual y con los datos del muestreo oportunista de 2019 en esta imagen, que la verdad es que se ve bastante mal, pero bueno, vemos que la masa pura de coníferas tendría una supuesta adecuación, porque lo que se predice no es dónde va a estar la especie, sino se predice la superficie, los sitios del perímetro en los que se considera
que con las variables ambientales y las medidas o bien de campo o bien de los datos de la base de datos de presencias GBIF, es más adecuado, es más posible que las condiciones que se den sean óptimas para el desarrollo de la especie. Pues se ve que la masa pura de coníferas, como ya nos han enseñado antes, pues se quedaría muy reducida a zonas concretas. Los bosques puros de frondosas serían estas zonas azules, que tampoco es que se vea perfecto, y se ve, bueno, pues que efectivamente las masas mixtas, especialmente las de coníferas y frondosas, van a ser probablemente las más abundantes en las predicciones del modelo actual a escala local. No se pudieron ajustar los modelos con el muestreo sistemático de 2007. Es decir, se ajustaron, pero el ajuste no era bueno. Entonces, no dan una información muy valiosa, como nos han comentado los técnicos, para ese momento en la planificación a medio plazo, pero no nos sirven para hacer para este caso concreto, ¿no? No nos servirían, y tampoco nos servirían para hacer los ajustes a escala regional. En el escenario de cambio del RCP 4,5, perdón, que sería en el del mantenimiento de los gases de efecto invernadero a mitad de siglo, vemos que los mapas que obtenemos son muy diferentes. Vemos que habría un predominio de masas puras de frondosas, que las masas mixtas de frondosas dominarían en las partes rojas y las masas mixtas de coníferas y frondosas se quedarían reducidas a la parte más sur de la zona del perímetro. Vemos que las coníferas tendrían, si seguimos en esta dinámica, tendrían su adecuación reducida. Esto es interesante porque, aunque vemos que son dos mapas diferentes, en realidad nos están aportando información distinta porque los hemos calibrado con distintas variables, pero sí que pueden servir no como una herramienta única, pero sí como una herramienta complementaria a todos los estudios que han ido realizándose para pensar a medio plazo, pues a lo mejor dónde tienes que poner el foco si te interesa en la zonificación mantener un tipo de masa u otra. Y bueno, creo que vamos a pasar a la parte de comportamiento que os le explica Javier. Gracias, Cristina. Espero que se haya entendido bien todo esto, que supone un esfuerzo importante por parte de tanto de la gente de gestión que nos ayudó al principio a recopilar estos datos, como a todo el personal de investigación que durante estos últimos 18 años nos ha ayudado en distintos proyectos de investigación que hemos intentado ir colocando ahí en nuestras convocatorias para mantener estas parcelas. No es nada fácil mantener unas parcelas tanto tiempo. Entonces nos están dando información muy valiosa. Vamos a ver lo que hemos explicado también un poco previamente en el trabajo de campo, que es qué pasaría si ahí no se hubiera, qué podría haber pasado si aquí no se saca la madera, ¿no? Si tenemos estas 12.000 hectáreas de pinar actualmente con modelos 4, como se comentaba antes, que hemos valorado, los hemos cuantificado, lo digo por si os interesa a los gestores, sabemos la biomasa que hay ahí ahora mismo, entre 16 y 20 toneladas por hectárea. Es un modelo 4 moderado, pero en los cuales se añaden las fajinas, que también aportan combustible muerto, y en la zona donde no se ha sacado la madera, pues aportan los fustes que se van descomponiendo con el tiempo, ¿vale? Ese modelo de combustible, que no es un modelo estándar, es un modelo complejo que no está dentro de los estándares básicos, pero que sí que podríamos modelizar, los hemos introducido en los modelos de simulación de incendios para ver qué tal correrían en distintas condiciones. Eso lo tenéis, un trabajo inicial, por si queréis mirarlo, está en abierto en la revista Foresta, de los datos de 2021, pero en la tesis de Cristina pues ya se han analizado los datos en 2 periodos de tiempo. Vale, aquí tenéis un poco, aunque no sé si se ve bien, pero es un poco el aspecto. Pasamos de una zona recién quemada, sin sacar. Esta madera se va descomponiendo con el tiempo en 2013, en la que la mayoría de los fustes todavía estaban en pie, sobre todo en zonas de fustal maduro, y en 2023-24, que esta sería una foto más reciente, ya tenemos esos pies caídos en el suelo. Hay algunos todavía, como hemos visto esta mañana, que generan ahí ese pie parcialmente en pie, pero gran parte, lo que no hemos visto esta mañana en el suelo es esto, ¿vale? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Vale, pues eso lógicamente es un modelo de combustible que no es un modelo estándar, porque es un modelo con mucha biomasa, pero que además, mucha biomasa de regenerado,
pero que además tiene ese material debajo de la vegetación, ¿no? Aquí tenéis más ejemplos, cómo esa madera se va descomponiendo con el tiempo y, como decíamos esta mañana, tenemos, aunque en el modelo nosotros hemos asumido que estos fustes gruesos son modelos de 1000 horas que no intervienen en el proceso de propagación y por lo tanto no van a ralentizar ni acelerar demasiado la propagación, pero tenemos nuestras dudas que queremos ir investigando en qué medida esto que está en pudrición ya no es exactamente un combustible gordo de 1000 horas, sino que ya se parece un poco más a combustibles disponibles para arder. Nosotros creemos que esta vegetación en descomposición podría contribuir más a la propagación de lo que nos esperamos. Entonces podríamos tener intensidades lineales incluso más grandes de lo que nos dicen los modelos. Y no estamos hablando tampoco de cuestiones que no estén pasando ya, sino lo que hemos visto esta mañana. Veis el incendio de 56 hectáreas en 2021, que nos está advirtiendo, y ya ha habido otro conato en la zona de esta donde están ahora los tauros, cerca, en la que ya nos advierte que pueda haber más incendios en la zona. Entonces la reflexión es un poco eso, intentar ver en qué medida a largo plazo, estas medidas a corto plazo nos pueden afectar al proceso de predicción de qué puede ocurrir ahí en caso de incendio. Ya está disponible. Una cosa que tampoco he comentado, que a partir de los 8 años ya tenemos esos modelos de combustible, o sea que en muy corto espacio de tiempo, aun estando en una zona con muy poca productividad como es esta, ya tenemos combustibles disponibles para arder con bastante biomasa. Efectivamente, cuando hacemos las simulaciones, tanto, no sé muy bien, pero tanto en 2013 como en 2021, está la final de 2013, 2021, 2013, 2021. 2013, en situación que hemos llamado moderada, que sería un verano de aquí, actual, y esta sería, moderada, alta y extrema, moderada, una situación media de moderada. La fila esta de aquí de en medio sería la situación de verano de un percentil alto, y la fila de aquí abajo sería una situación extrema en la que todavía no ha pasado, pero que podría pasar, ¿vale? Ya con temperaturas extremas más altas. Y aquí se compara la parte que pasaría en la zona sin tratar con respecto a la zona tratada, de tal forma que vamos comparando para las parejas que tenemos en campo de zonas tratadas y no tratadas, qué pasaría a distintas velocidades del viento y con distintas situaciones de meteorología de mayor a menor extremo, que sean más o menos extremas. Y lo que al final vemos es que algunas se comportan parecido, pero en determinados casos hay matices, ¿no? En general, la mayoría de los modelos, lo que sí que nos sale muy significativo es lo que hemos comentado esta mañana del calor por unidad de área. Al tener combustible grueso más abundante, pues lógicamente vamos a tener más fuego de rescoldo y más calor por unidad de área, que va a generar más severidad en el suelo. Y en cuanto a la velocidad de propagación y la longitud de llama, pues en general no va a haber mucha diferencia, excepto algunos matices, sobre todo a corto plazo, o sea, los primeros 8 años, porque claro, todas esas fajinas que hay ahí o los restos de madera muerta que se van descomponiendo van adquiriendo distintas clases de tamaño y están siendo más o menos accesibles. Entonces, de alguna forma nos está advirtiendo todas estas simulaciones que sí que tiene un efecto importante el sacar o no sacar la madera, y que habría que tenerlo en cuenta a la hora de prevenir incendios a medio plazo, por lo cual es un argumento, en este caso, a favor de tomar decisiones en la saca de madera cuando hay argumentos en contra en relación a efectos ecológicos o efectos en la regeneración. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí delante de vosotros, que sepáis que me imponéis respeto, porque, bueno, sobre la restauración del incendio de Ateca, que ahora os voy a contar un poco, pues he dado ya alguna charla, pero principalmente han sido charlas divulgativas en jornadas culturales de pueblos afectados por el incendio, porque, como os comentaré luego, pues me parece que también es muy importante la divulgación que tenemos que hacer en el ámbito forestal, que la tenemos un poco olvidada de cara a la ciudadanía. Es una presentación larga en diapositivas, o sea que iré rápido en algunas, pero la idea era también que, como luego supongo que la pasarán, pues que las tuvieseis disponibles. Me he dejado aquí el logo del Gobierno de Aragón, pero lo llevo aquí en la camiseta, así que a ver si no me regañan luego los jefes. Como también me comentaron un poco, Íñigo, de hablar tema del incendio, de casuística, bueno, el fenómeno del fuego en Aragón, creo que en otros territorios similares al nuestro pues será parecido, pero bueno, tenemos años muy malos y bastantes años
buenos. La última que tenemos ahí es del 2022, que en Aragón tuvimos 4 grandes incendios forestales. Ya veo que se ve un poco borroso. El de Ateca fue el más grande, 11.000 hectáreas forestales. Pone aquí que la causa fue accidente y con nivel de alerta de peligro roja. El siguiente más grande fue en Añón, también en rojo. El siguiente en Castejón de Tornos, también en rojo. Negligencia, negligencia y Nonaspe. Fueron los 4 grandes incendios forestales con esos bolos que tenéis ahí. Bueno, aprovechando, pues mira, también este plano salió al poquito del incendio y pues lo he aprovechado porque también hablamos con Íñigo de hablar un poco del mosaico de cultivos, o bueno, el mosaico. El incendio de Ateca más o menos empezó aquí, ¿vale? Entonces empezó una tarde, un 18 de julio por la tarde, con unos trabajos de preparación del terreno para unas repoblaciones en una finca particular. Y bueno, pues por la tarde estuvo quemando, por la noche estuvo quemando y al día siguiente, a partir de las 12 del mediodía más o menos, ya se desbocó. Además tenemos por aquí al director de extinción que estaba ese día. Y bueno, pues aquí veis, en naranja son matorrales, en amarillo son cultivos, incluso tenemos algunas zonas de cultivos que no se quemaron. Y bueno, pues aquí está el pueblo de Moros, en la cabeza impactó contra el pueblo, esto que ya sí que es más vega y que son pues zona más agrícola de verdad. Luego cambió el viento, vino hacia aquí y al tercer día, bueno, creo que en Aragón no habíamos tenido todavía ningún incendio que más o menos había estado en torno a 3 días, casi 72 horas, fuera de capacidad de extinción. Fue cambiando el viento y al final pues hizo una especie de envolvente sobre sí mismo. Para hablar un poco pues el incendio empezó por esta zona de aquí. Este fue el primer monte que estuvo quemando, sobre todo por la noche. La verdad es que se ve bastante borroso, ¿verdad? Pero bueno, pues ya veis aquí que esto es una zona de mosaico, y aquí os había puesto además una foto de SIGPAC. Esta pequeña mancha de pinar de aquí es esta de aquí, pero que veis aquí que efectivamente hay bastantes cultivos de almendros, de viñedo, cereal de secano, y al incendio pues le dio bastante igual esto del mosaico de cultivos. 11 términos municipales afectados, 13.844 hectáreas totales, 11.000 forestales. 17 montes de utilidad pública, 3.450 hectáreas de monte de utilidad pública y además 4 consorcios, en total 4.605 hectáreas, 11.000 forestales, 4.600 gestionadas por el Gobierno de Aragón. Y bueno, pues aquí un poco un plano de los tipos de montes. En morado están los montes de utilidad pública. Algunos ayuntamientos, unos que están rayaditos, que se ven poco, son montes de titularidad del Gobierno de Aragón. Aquí tenemos consorcios, 4 consorcios, con particulares y con ayuntamiento, y además un monte aquí de Confederación Hidrográfica del Ebro de casi 900 hectáreas. O sea, a nivel de lo que ha sido la planificación de la restauración, pues también un poco compleja la titularidad de los terrenos y bueno. También hablamos con Íñigo un poco de allí. Este es un territorio, digamos que poco forestal, o que los pueblos tienen los montes allí arriba, y sí, hay gente del pueblo que los conoce, que otros menos. Bueno, desde luego los cazadores sí, pues agricultores, pero bueno, la gente los tiene un poco de paisajismo, ahora más transitados por bicicletas de montaña, y no hay mucho senderismo, pero bueno, esto era también un poco en las jornadas culturales que hemos ido haciendo para hablar sobre si los montes están abandonados, están gestionados. De este en concreto, que es el monte de las Aceras de Moros, monte propio del Gobierno de Aragón, pues bueno, aquí os pongo el plano de
de un aprovechamiento que fue una primera clara en el año 2016, y estas manchas blancas pues son cortafuegos, áreas cortafuegos, y en general eran montes que están relativamente bastante trabajados, bueno, para lo que es la provincia de Zaragoza y lo que es Aragón. De hecho, esto también es en las aceras, es de mi compañero Álvaro Hernández, pues un estudio sobre la respuesta del tratamiento selvícola con unas parcelas permanentes. A la izquierda es la parcela testigo antes de hacer la primera clara, a la derecha una vez hecha la clara en 2016, y bueno, sobre la tangencia de copas. Y por suerte fuimos la primavera del 2022, 5 años después de la clara, a hacer el seguimiento de la parcela y a medir antes de que se nos quemase. Entonces, por lo menos los datos los tenemos. Y bueno, pues ya después de que fue el incendio, pues a los 4 días de que había empezado el incendio, ya estábamos pensando en la restauración, antes de darlo por controlado. Algunos ya estábamos pensando en la restauración. Y un poco qué nos planteamos y cómo lo hicimos. No sé en vuestros casos. Allí, pues bueno, yo soy algo así como un ingeniero de área. Llevo 67 términos municipales y 80.000 hectáreas. Y de repente, de regalo, pues la restauración de un incendio en el que me iba a tocar trabajar en 4.600 hectáreas. Por suerte, con buenos compañeros que arriman el hombro, que sobre todo ayudaron al principio con tema de cartografía, que ya mi al GIS pues lo llevamos peor, el Google Earth mejor. Y bueno, pues también un poco nuestra forma de trabajar, la verdad es que nos juntamos 3-4 personas, los menciono, que son, además a muchos los conocéis, Enrique Arrechea, Álvaro Hernández, Cristina Rodríguez, principalmente fueron los que más me ayudaron los primeros días de esta planificación. Primero hicimos una evaluación, desde luego con los agentes para protección de la naturaleza, que para mí son vitales, y además lo primero que hicimos fue un primer guión de una carilla. Me fui con los agentes a ponerlo en común con ellos. Mira, esto es lo que hemos pensado, ¿qué os parece? A los 10 días, 2 semanas, la carilla eran unas 10 páginas, y fuimos a hablar con los ayuntamientos, a contarles, este es el plan que queremos hacer. ¿Qué os parece? Yo no quería hacer un plan y a los 3 meses llevárselo y decir, hemos hecho este plan y os vamos a restaurar los montes. Pues bueno, la verdad es que confiaron en nosotros, les gustó, y luego menciono aquí otros agentes sociales, pues porque enseguida, sobre todo por las circunstancias en las que se produjo el incendio, enseguida se creó una plataforma de afectados por el incendio con varios equipos de trabajo. Y también lo que procuramos fue entrar en contacto con ellos desde el principio para contarles, explicarles y transmitirles cosas como que todo lo que se quemó de pinar es Pinus halepensis, y pues eso, que iba a regenerar solo, que no hacía falta hacer repoblaciones. Ya empezamos a actuar y también empezamos a divulgar. Aparte de las charlas que os comento que hicimos en las EVAs culturales, pues por ejemplo fuimos al Instituto de Ateca y bueno, redes sociales. Aquí os presento la portada del plan, que además nunca, o sea, como plan no ha sido aprobado, y eso ha permitido también que se vaya enriqueciendo conforme vienen fondos, conforme vienen ideas, y lo que sí que hicimos fue un poco una planificación en cascada del estilo de las que hacemos en las ordenaciones de montes. En rojo os he resaltado cosas importantes. Sobre la evaluación sobre el terreno, pues bueno, esto es un poco una foto para que veáis. Esto es en un monte, que el monte se llama Las Cárcavas. Entonces, pues para que veáis un poco el tipo de territorio que hay respecto a los pinares, ¿vale? Una zona muy erosionada, muy erosionable y bueno, pues y muy grande. Riesgos de degradación. Pues esto es otra vez en las aceras, pues aquí veis un cono de deyección de erosión y bueno, suelos que se habían quedado totalmente esqueléticos y con mala pinta todo. Se ve mucho mejor aquí en la pantalla de que hay, pero bueno.
uno de los, pues eso, estudiamos la severidad. Yo esto no lo sé hacer, por eso digo que gracias a que hay compañeros que arriman el hombro, pues estudiamos ya la severidad con satélites. Y bueno, un poco la metodología de actuaciones que nos planteamos, pues por una parte todo el tema de corrección hidrológico forestal y control de la erosión, restauración de la cubierta vegetal, infraestructura y recuperación de hábitats. Sobre la corrección hidrológica, un poco a posteriori, pero otra de las cosas que se ha hecho, Ignacio Pérez Soga Díez del Corral, ahora director del Servicio Provincial, ha hecho un estudio de la cuenca del Barranco de las Torcas, que es un barranco que ya ha causado muertes varias veces a lo largo de la historia y que, bueno, pues tenía unas repoblaciones, sobre todo en el Monte de Confederación, y alguno nuestro que han desaparecido, y la verdad es que nos preocupaba bastante. Bueno, con ese estudio, pues Nacho ha diseñado la construcción de 9 diques. Os lo quería comentar. ¿Qué cosas hemos hecho hasta la fecha? Pues bueno, por un lado 13 aprovechamientos de madera, 13 pliegos, algunos a riesgo y ventura, otros a liquidación final. Aquí veis otra vez el Monte de las Aceras, totalmente carbonizado. Este es el primer monte afectado por el incendio, así con masa de pinar. Entonces, bueno, de esos 13 pliegos, aparte de que dependiendo de la titularidad de los terrenos, pues se han hecho de una manera u otra, pero son 13 pliegos diferentes. Cada uno tiene sus especificaciones y en cada uno se han tenido en cuenta cosas como si dejábamos sacar árbol entero, si no dejábamos sacar árbol entero, si nos tenían que preparar 100 fustes por hectárea en un porcentaje de superficie para luego hacer fajinas o barreras, y bueno, se pensaron bastante los pliegos. De los 13 se adjudicaron 11, 2 se quedaron desiertos, y de los 11 luego uno renunció a la empresa cuando ya fue a hacer el plan de trabajo. Dijo: yo no me meto aquí con la maquinaria. Hicimos sobre todo el primer año bastante trabajo con las cuadrillas de Infoar, de prevención y de extinción de incendios forestales, y luego cositas puntuales con Fondo de Mejoras de los Montes de Utilidad Pública y Fondo de Mejoras de Propios del Gobierno de Aragón, que la verdad es que con pocas perrillas e imaginación pues fuimos haciendo cosas bastante útiles y prácticas. Bueno, esto era un poco porque vieseis pues eso, que cada monte era diferente. Por ejemplo, sí que había cosas concretas que antes lo habéis mencionado. En todos era obligatorio usar autocargador, no dejábamos arrastrar la madera, pero sí que en algunos dejábamos hacer árbol entero, en otros no, y demás. Ahí un poco la regeneración ya del primer invierno. Esto debía ser, igual lo pone hasta aquí, noviembre, 24 de noviembre, y ya teníamos un montón de regeneración natural que además nos daba miedo que se helase y lo pasase mal en invierno, pero no ha ido mal la cosa. Luego, por si alguno me queréis seguir en Facebook, he hecho unos pantallazos de mi Facebook en el que voy contando cosas forestales en general. Es un Facebook muy, aunque es Marco Lorenzo, pero es un Facebook casi de divulgación forestal, y este es pues uno de los aprovechamientos de madera en el que, bueno, pues aquí veis algo de arbolado que hemos respetado. Esto desde luego, porque eso ahí parte no se había quemado, pero bueno, aquí por ejemplo veis. Luego, lógicamente, parte de estos árboles se han ido muriendo, pero como no teníamos en este caso, por ejemplo, concreto, masas relativamente cercanas, pues hemos arriesgado a dejar arbolado para ver cuánto de él sobrevivía, ¿vale? Con las cuadrillas de prevención y extinción, pues principalmente hicimos recepes. En monte público teníamos unas 157 hectáreas de encinas y todas se han recepado, y ahora vemos alguna cosa más. Este es un poco el monte tal y como estaba quemado, uno de los montes de encina. Pues no, esto ya no os lo tengo que contar a vosotros. Sí que procurábamos que toda la rama quedase lo más pegada al suelo posible, y aquí luego los vecinos se llevaron las leñas, y los sobrantes aún los compró luego una empresa. Y
También lo que hicimos al principio con las cuadrillas fueron barreras de un solo tronco o barreras contra la erosión tomadas de ideas de Peter Robichaux. ¿Vale? Que por cierto, Peter Robichaux lo conocimos en la restauración del incendio de Luna en el año 2016, el incendio es de 2015, y la verdad es que, bueno, pues otra persona de la que hemos aprendido y hay mucho que aprender de él. Y aquí con las cuadrillas pasan haciendo estas barreras. Es verdad que apoyados en las fajas de bueye, o sea, donde había habido preparación del terreno con subsolado por fajas de buey, pues la verdad es que son muy apropiadas para hacer este tipo de barreras. El problema que se nos ha planteado después, o luego las dudas, que las voy poniendo un poco encima de la mesa, que estéis más gente para opinar, es, esto está genial desde mi punto de vista para evitar erosión, pero ¿qué hacemos con el resto de árboles que hemos dejado ahí en pie? Aquí, por ejemplo, ahora, cuando por fin entre Traxa con presupuestos de verdad a hacer cosas, esto que veis ahora, en principio lo vamos a triturar en pie el arbolado que ha quedado. Y antes que mencionábamos, pues aquí veis pues todas las barreras cómo funcionan. Bueno, no sé si se ve desde ahí atrás, pero vamos, funcionan, las barreras funcionan. Y hacer una barrera de estas, yo he calculado que cuesta más o menos unas 4 veces menos de tiempo, incluso de dinero, lógicamente, que hacer una fajina. Entonces yo creo que hay que priorizar hacer barreras todo lo rápido que se pueda. Y además hicimos unas trampas, también para unas trampas bastante caseras, también tomadas de un manual de Peter Robichaux, en unas parcelas más o menos de 100 metros cuadrados, en las zonas que habíamos hecho barreras y en las zonas que habíamos hecho acolchados, porque hemos utilizado los acolchados de paja por primera vez en Aragón, que nunca se habían utilizado. Nos costó hacerlos, nos costó convencer a algunos jefes, incluso nos costó a la hora de... Los primeros 6.000 metros cuadrados los hicimos con las cuadrillas del Infoar, hasta que nos dijeron que no era elegible con los fondos europeos hacerlos, y bueno, pues con fondo de mejoras de propios buscamos a una empresa que nos los hiciera. Muy baratos, por cierto. En vez de helimulching, yo a esto le llamo hand mulching, que los hemos hecho a mano. Y bueno, además hemos recogido la erosión, y nos hemos hecho nuestras propias cuentas pesando los sacos, los 83 sacos que he tenido yo en mi casa durante una temporada, 83 kilos de tierra. Además se han hecho trabajos con subvenciones para ayuntamientos, entre otras cosas. Lo de la paja ha estado bien porque hemos convencido, por ejemplo, a dos ayuntamientos que en sus subvenciones pidiesen acolchados de paja. Más fotos de acolchados, máquinas hechas, casi es proceso para esto, por la empresa que contratamos. ¿Y qué nos falta por hacer? Pues nos falta por hacer un montón. La inversión de verdad va a llegar ahora. Para lo que es la corrección de diques, harían falta en torno a 1 millón de euros. En principio vamos a hacer un primer dique que cuesta unos 100.000 euros. Cuando Confederación por fin nos dé autorización, que llevamos unos 4 meses para que nos la dé. Fajinas y albarradas, hay un encargo a Traxa y más o menos se va a ejecutar 1 millón de euros. La rodalización que hemos hecho para hacer esos trabajos, también doy las gracias a mi compañero Javier Clavero, que ha hecho con GIS una metodología para priorizar y hacer esa rodalización, teniendo en cuenta todas estas cosas que pongo aquí. Y también vamos a hacer, pues eso, mejora de infraestructuras, depósitos, apriscos, pistas y repoblaciones únicamente. 475.000 euros de esos 500.000 que van ahí van para unas repoblaciones que había hecho Ignacio Pérez Soba en los años 2000, 2001 y 2002. 2001 ha regenerado, pero 2000 ha regenerado, 2001 y 2002 ya no, la regeneración natural no es suficiente y vamos a hacer ahí repoblaciones.
Y vamos a hacer también repoblaciones en montes que tenían algo de encina y que no estaban muy arbolados. Bueno, este es un plano de una de las repoblaciones que vamos a hacer, ¿vale? Y bueno, mis reflexiones finales, que luego podemos llevar un poco ahí a la mesa. Yo creo, o creemos, la gente que hemos trabajado y hemos comprobado que los acolchados de paja funcionan muy bien, que las barreras contra la erosión de un solo tronco funcionan muy bien, pero que hay que hacerlas rápido, lógicamente. Ahora que vamos a encontrar con Traxa 2 años y medio después, pues eso, vamos a hacer fajinas, vamos a gestionar combustible muerto. Pensamos que hace falta personal técnico especializado para estas cosas. Yo tengo mucha envidia de nuestros compañeros de Galicia, aunque claro, su casuística de incendios allí es muy diferente a la nuestra. Y luego que hace falta, o es necesario tramitar la restauración de incendios como una emergencia por la pérdida de suelo para trabajar rápido. Y eso es todo. Muchas gracias. Voy a hacerlo un poco como Tarantino, ¿vale? Vamos a jugar con el tiempo. Os pongo este vídeo que es de hace 2 meses, de las lluvias estas de septiembre y octubre, que en el Jiloca fueron importantes. Y luego ya os hablo de la cuenca que se ha visto afectada por este incendio y luego ya del incendio y de la restauración. Ahí va. A ver, esto no. Pues no sale el vídeo, lo ponemos por otro lado. No se ve. Vaya, hombre. Bueno, no es más que el vídeo del dique de cierre. Es un dique con una tronera bastante importante, se construyó en los años 50 y bueno, pues lamina las avenidas. Esta es la 4ª avenida consecutiva en menos de 10 días. Y ya veréis en otras fotos que llegó a desaguar por encima de las aletas del vertedero. Este es el típico monte que decían los de Licona que venían a Teruel, que en Teruel los montes son cuesta abajo. Aquí tenemos una muela de cultivos y aquí está la vega del Jiloca y la cuenca vierte aguas así, ¿vale? Entonces partimos de una zona llana, de hecho el incendio se originó en unos cultivos por una cosechadora en día de rojo. Y bueno, ya veis que es una cuenca que tiene bastante pendiente y ahora vemos un poco cómo estaba vestida. Estos son los montes que gestionamos en esa cuenca: Monte de Utilidad Pública, Carrascal, Quejigar y 4 consorcios sobre propiedad privada repoblados con pinar. La imagen del 56, veis que básicamente tenemos Carrascal donde había Monte de Utilidad Pública y el resto son lomas peladas, que diríamos. Un resumen de los 5 consorcios, porque se firmó también uno en el Monte de Utilidad Pública. Una pequeña muestra del plano del dique de cierre. Aquí veis la tronera, un dique de una altura de 5 metros, con un pequeño colchón aguas abajo que luego veremos que ha habido que restituirlo. Con posterioridad, bueno, pues hemos ido haciendo la típica selvicultura de los consorcios de repoblación, que es más o menos activa hasta los 70, nos olvidamos de ellas y volvemos a hacer la primera clara a los 60 años. En 2020 también tuvimos una clara forzosa por la tormenta, las precipitaciones por nieve muy intensas de la borrasca Gloria, y también por Filomena después. Esta es la imagen de la cuenca en el 2018. Estos son los consorcios en esta margen derecha, que ya se veía en el plano de pendientes, que era donde más pendiente teníamos, y el Carrascal, que se va extendiendo conforme respecto a la foto del 56. Entonces, la restauración post-incendio, el suelo es un suelo silíceo, pizarras, que tiene en las zonas repobladas tiene un microrrelieve en forma de piel de naranja, que lo da la preparación del terreno,
Ese microrrelieve tiene mucha importancia en la restauración porque ya por sí mismo está disminuyendo el riesgo de regueros y de cárcavas. Y además ese ahollado está generando pequeñas pozas donde se acumulan cenizas y suelo. ¿Qué quemó? Pues el incendio, como os he dicho, empezó en la plana de arriba y fue un incendio que, aunque fue cuesta abajo, pues corrió bastante y de hecho fue propagación por viento. Hubo que desalojar alguna residencia de ancianos. No llegó a afectar a los núcleos porque estaban ya en la zona de ribera y ahí llegó a pasar la zona de ribera, cruzó la carretera, cruzó el río y ya cogía Pinar en la otra margen, pero ya eso fue de noche. Llegó la BRIF y, ya que hemos hablado de la UME, pues vamos a hablar de las BRIF y se apagó. ¿Qué quemó? Pues ya os he comentado que teníamos Carrascal, Quejigar y Pinar de repoblación. Mucha intensidad, fuego de copas y también muchas islas, porque fue bastante rápido. Las 1.700 hectáreas se quemaron en la primera tarde. Y fue un incendio que se ocasionó el 20 de junio. Un incendio que fue una primavera bastante seca en la segunda parte de la primavera, pero que fue bastante lluviosa en los primeros meses. ¿Qué bases técnicas y experiencias utilicé? Pues, como dice Marco, normalmente estás acostumbrado a realizar una serie de cosas en la demarcación, en el área, pero la restauración de incendios te pilla normalmente de nuevas. A mí me sirvió mucho un texto elaborado por Álvaro Hernández, que ya lo ha mencionado Marco, es un compañero de Zaragoza, que venía a ser un comentario sobre el estado del arte en las restauraciones en el año 18-19, creo que fue, a raíz también de la restauración de Luna. Y luego, experiencias previas, pues nos fuimos con los APNs, con los agentes forestales que iban a trabajar en esta restauración, nos fuimos a ver con el agente forestal que había trabajado en Aliaga. Y también me fui con Marco a visitar su incendio e intercambiar impresiones. Como herramientas, pues los aprovechamientos sobre la madera quemada, cómo los hacíamos, si los hacíamos o no, los tajos de cuadrilla y las obras de restauración propiamente dichas. Esta es la imagen en 2023, no se aprecia muy bien, pero este es más o menos el perímetro del incendio. Ahora lo vemos la cuenca en negro y el incendio, que también afectó a otras cuencas que no tenían montes gestionados y que tampoco tenían problemas de torrencialidad tan evidentes como esta. El incendio fueron 1.700 hectáreas, la cuenca de Valdeardiente tiene 1.850, básicamente se quemó la mitad y, como veis, fue básicamente la margen derecha, también la margen izquierda. Esto es un poco el boceto del plan que también elaboramos, con unas propuestas que al final se ha hecho una parte de todo ello. El dique de cierre, creo que lo he comentado antes, pero estaba aquí, cuando ya tiene prácticamente toda la cuenca de recepción por encima. El incendio fue el 22 de junio, en septiembre tuvimos ya una primera lluvia bastante intensa, pero solo en el tercio norte del incendio. Y nos vino muy bien para ver un poco cómo había funcionado el dique, porque se veían perfectamente el arrastre de las cenizas. En este caso, como veis, no llegó a verter por el vertedero, pero laminó a través de la tronera. Aquí ahora veremos mejores fotos, pero el cuenco de amortiguación ya se ve que estaba deteriorado. Bueno, de hecho no trabajaba. Esas precipitaciones de septiembre también nos marcaban. Aquí en esta foto de dron se ve el microrrelieve de la piel de naranja, de la pelota de golf, del aullado al tres bolillo, bastante denso, y también que teníamos problemas de regueros, incluso cárcavas incipientes en esas primeras precipitaciones. En los forzosos de madera, ahí viene un cuadro resumen, pero básicamente lo que hicimos fue un desembosque suspendido obligado. En el 95% de la superficie se hizo también con procesadora, o sea, un apeo también suspendido, y en alguna zona se hizo apeo manual y también vimos que funcionaba mucho peor. Al final afectas más superficie que con la procesadora. Los restos les obligábamos a dejarlos en la calle, lo que pasa es que en las laderas de Carrasco, que tenían una ramosidad tenían un diámetro bastante
importante, los maquinistas planteaban muchas quejas. Y fue complicado, pero desde luego porque una vez que bajaban las calles, luego lo veremos, destruíamos ese microrrelieve y nos interesaba mucho que los restos fueran pisados por la máquina porque creaban una microestructura que pensábamos que podía proteger. Y luego hicimos algún intento de gestionar las leñas de forma vecinal, incluso ampliándolo a los vecinos de la comarca, pero nada, ningún éxito. En la reparación del dique, que os he comentado antes, había que reparar el cuenco amortiguador y contábamos con la ventaja de que llevaba 70 años funcionando y entonces la estabilidad del cauce aguas abajo del dique pues nos daba una idea de las cotas y de cómo estaba funcionando. Entonces, bueno, básicamente reparamos el cuenco con mampostería y hormigón, pero corrigiéndolo, y aquí se ve un poco, este era el cierre original del vertedero del cuenco y nosotros lo retranqueamos y disminuimos la cota para disminuir el desnivel con el cauce original, con el cauce estabilizado. Y además le añadimos un umbral de gaviones para tratar de consolidar el cauce aguas abajo. Cuando lo hicimos nos parecía que hacíamos la obra del pilar, pero si hemos visto el vídeo, la verdad es que no. Luego os enseño fotos de cómo está ahora. Aquí se ve la foto cenital, el cuenco restaurado, también añadimos un zampeado y aquí el umbral de gaviones. Esa foto es de 2023, anterior a lo que ha pasado ahora. Esta es una imagen de lo que ha pasado ahora, del 25 de septiembre, y aquí vemos el arrastre que se ha quedado en el vertedero, los daños ocasionados por los troncos que flotaban, y aquí vemos los restos que indican que llegó a verter prácticamente la totalidad del vertedero, a ocupar la totalidad del vertedero. El umbral que enrasaba con el cauce estabilizado supuestamente al cabo de 70 años, pues se ha quedado descolgado, pero ha protegido muy bien el resto de la obra, que no sé qué hubiera pasado si no... Este era un segundo umbral que hicimos simplemente con escollera, unos 100 metros aguas abajo del umbral de gaviones, y aquí veis que era una escollera que cerraba aquí, y ahora después de estas avenidas de septiembre, pues ha multiplicado por 6 la sección más o menos. Entonces, bueno, luego también hemos hecho, esta obra la hicimos de emergencia y coincido con Marco en lo que dice, de que es la fórmula más interesante para acometer restauraciones. Lo que pasa es que lo tienes que tener muy claro, y yo creo que también hay que tener muy claro los precios, unos precios contrastados para poder ejecutar rápidamente y con una panoplia de unidades de obra que te permita hacer lo que vas necesitando en cada momento. Actuaciones de restauración: en los pinares hemos hecho barreras tipo Robichaud, hemos hecho astillado de restos en alguna zona y hemos hecho albarradas. Aquí lo llamo fajinas, pero en realidad son albarradas. En el Carrascal hemos hecho recepado y desembosque de leñas en algunas zonas y recepe y acordonado en la mayoría de la superficie. Aquí sería una barrera. Esto, con las cuadrillas, tuvimos que insistir bastante y con la empresa, y al final es un trabajo de azada. Eso es lo que tiene que quedar claro para la gente. Sí, no tiene que haber ningún resquicio por donde se pueda colar el agua. Si se cuela el agua, pues no hacemos nada. Otra cuestión importante, bueno, estos son albarradas, otra albarrada ya colmatada, y este mismo barranco, no sé si es esa misma albarrada, pero veis las precipitaciones de este septiembre, pues ya no sirve de nada, ¿no? Aquí de nuevo el interés de que no haya ningún resquicio para que pase el agua, y aquí una imagen de las barreras tipo Robichaud, que si veis siguen un patrón longitudinal en línea de máxima pendiente, porque les exigíamos a la empresa que las construyeran en las calles de desembosque, porque lo que comentábamos, ese desembosque, las rodadas aparecían regueros incipientes, y para cortar la longitud de ladera, las barreras de tipo Robichaud, que evidentemente no, la erosión laminar no la pueden contrarrestar, pero sí en la aparición de
de esos regueros. Y como reflexión final, pues bueno, que nos falta todavía ver qué tal funciona la regeneración, que hemos tenido problemas de plagas, que el año 2022 en Aragón y en general en España nos sirvió para aprender muchas cosas sobre incendios y ha salido el tema del índice meteorológico, pero que también se pueden tomar muchas conclusiones de cara a la restauración. Y en futuras restauraciones, lo que ya hemos comentado de la emergencia, la necesidad de tarifas, el tema de la financiación, que al final retrasa también esa intervención, y el tema de seguridad y salud, porque en nuestro incendio, no sé por qué, pues creo que hemos sido demasiado estrictos con el tema de seguridad y salud y bueno, si alguno tiene alguna duda con eso, lo podemos comentar después. Muchas gracias. Es una pregunta para Alfredo, un poco por una cosa que has dicho que me ha llamado la atención. Yo, como he estado toda la vida en Canarias y allí salimos poco, pues tampoco tienes mucho contacto con el resto de los ingenieros y de la profesión, pero has comentado que uno de los problemas que hay en el territorio este del incendio es que se dejó de hacer claras en el 70 y se ha empezado a hacer ahora. Y yo pensaba que eso era algo exclusivo canario, pero me acabo de dar cuenta de que no. Entonces, es una reflexión, una pregunta para todos. ¿Por qué pasó eso? Bueno, yo creo que se juntaron muchas cosas. A lo mejor lo tiene que contar alguien más veterano, pero se trata de que no había mercado de la madera que se interesara por esas claras, y al no ser autofinanciables, pues, y luego que las repoblaciones que entraban en ese momento de entrar a trabajar las primeras claras era un abismo de superficie. Entonces yo creo que no se pudo gestionar, y también que a lo mejor pues el agente forestal que entraba, que llevaba a lo mejor 20 años en esa demarcación, tampoco había visto que se trabajaran las repoblaciones. Yo creo que fue un lapso ahí que fueron muchas causas, no sé. No sé qué opináis. Bueno, ¿En qué año desapareció el Icona? También tuvo que ver, seguro. Aquí muchos de los incendios que tenemos tienen la severidad que tienen por no haber hecho las claras. Sí, también es cierto que incluso con el Carrasco y llegando muy tarde y no teniendo mala suerte en los siguientes años se puede trabajar. Y ahora sí que hay interés, que son con mecanizando y todas esas zonas sí que... Unas ideas con esto, vamos, ahora que vosotros sois los que tenéis, pero por dar dos ideas. Una de las cosas que comentamos, precisamente para destacar un poco las circunstancias de estos incendios, es que las masas forestales sí que estaban con claras en los dos casos. O sea, eran masas forestales gestionadas. No habían sido gestionadas anteriormente, pero a las circunstancias, a los efectos del incendio del 2022, sí que eran masas con densidades correctas, sotobosque limpio, vamos, que no había continuidad vertical, ni estas circunstancias que siempre se citan como polvorines, ¿no? Que lo son, evidentemente, pero que bajo estas circunstancias meteorológicas de días de alto riesgo, el tener un binar con clara, bueno, que no me quiero enrollar, pero que son circunstancias que pasaron y el fuego en esas masas, con esas circunstancias, no para. Y lo mismo lo del mosaico, que siempre que sea zonas, claro, pues zonas limpias, agrícolas, no sé qué, se va a poder parar el fuego. Pues bajo ciertas circunstancias, o cierto bien, o ciertas, tampoco para. Y luego, bueno, pues esto ya no es de incendios, pero claro, el aprovechamiento económico de las claras, yo creo que también, bueno, no me voy a meter porque... Pero a partir de la mecanización de las claras 2005-2000 tal, por lo menos en lo que es, ¿no? Aragón, vuestra zona, todas las repoblaciones donde se pueden hacer las claras con un aprovechamiento económico, se van haciendo cada vez más hectáreas. En mi área tenemos muchísimas zonas todavía por entrar. Sí, claro, o sea que... hay mucho acumulado todavía sin tratar, pero sí, digamos sí. Que eso, vamos, supongo que la causa, yo tampoco lo sé, pero la causa, ¿por qué se quedó parado? Bueno, habrá circunstancias sociales de que si las cortas no está, pero una vez ya que el aprovechamiento es rentable, yo creo que es imparable el que las masas se gestionen. No creo que haya oposición social a... Pero bueno, eso sería... Bueno, es que muchas zonas de la cara... Bueno, igual sí, ¿no? Pues por eso podéis comentar si hay zonas donde sí que la corta sigue... Pero bueno, eso se sale de lo que es la temática del incendio, ¿no? Respecto a la rentabilidad, por ejemplo, en la comarca de Calatayud, en 2013, cuando empezamos a hacer aprovechamientos con procesadoras y autocargadores, pues no se habían hecho aprovechamientos en los 20 años atrás, más o menos.
Y bueno, lo de la rentabilidad, nosotros estamos sacando aprovechamientos que igual los tasamos a 1 euro el estéreo o a 50 céntimos el estéreo. Entonces, la rentabilidad la marca también un poco pues el mercado. Y además el mercado muchas veces te sorprende, porque por ejemplo hemos vendido aprovechamientos. Zaragoza trabajamos principalmente en estéreos, pero hemos vendido aprovechamientos de Pino Carrasco igual a 1 euro el estéreo, y al año siguiente el monte de al lado pues lo rematan por 11 euros y tampoco acabamos de entender muy bien por qué. Y respecto a lo de las masas tratadas, en el incendio de Ateca todavía no está ultimado lo que es el informe del propio incendio, o sea, de lo que es la meteorología, la sinóptica y pues como la evolución del propio incendio, pero una cosa curiosa que nos sorprendió un poco a todos es lo bien que ardieron los montes en los que se había hecho silvicultura. De las... ¿Pero lo bien en qué sentido? Pues mira, el Monte de las Aceras es un monte al que el frente del incendio llegó después de pasar unas 700 hectáreas de mosaico de cultivo, llegó allí y 250 hectáreas de pino con una clara hacía 6 años ardieron en unos 20 minutos, las 250 hectáreas. Sí, las fotos que hemos visto, es uno de los montes que más achicharrados están. Cosas en positivo, pues es uno de los montes que mejor está regenerando, probablemente porque esa silvicultura previa o esa clara pues sirve para muchas cosas, entre otras cosas para que ahora regenere bien. Pero bueno, nos ha creado también muchas preguntas internas este incendio de Ateca, que todavía están por resolver. Lo que no podemos pensar y menos transmitir es que las masas se queman porque no se han hecho claras o algo semejante, ¿no? O sea, al final es muy interesante hacer claras por muchos motivos. Creo que lo de la rentabilidad en parte es una disculpa como colectivo. O sea, yo creo que sí que tenemos que hacer una reflexión como colectivo, que en España hay un retraso descomunal de las claras y no solo es una cuestión de rentabilidad, porque de hecho hay sitios que, como bien dices tú, pues vendiéndolo muy barato, pues sí que se pueden hacer. Y en fin, no quiero poner ejemplos, que algunos los he puesto ya varias veces, pero casi todos los grandes macizos forestales españoles se pueden hacer muchas más claras de las que hacemos. Y bueno, lo del mercado es una disculpa conveniente, como el cambio climático lo es para muchas otras. Bueno, es interesante tener disculpas convenientes, a todos nos conviene de vez en cuando, pero hay que asumir también aquí nuestro pecado. Pero el pecado no es que por no hacer claras los incendios, a ver, en realidad depende mucho de las características del fuego. El fuego puede ser más intenso en un rodal aclarado que en uno que no, pues porque el viento penetra más por los huecos. Bueno, depende. A ver, yo creo que es fundamental, por ejemplo, por mejorar el balance hídrico a nivel de cada pie, o sea, de que estén en un mejor estado vegetativo, y por una cuestión que no se ha dicho, que creo que es básica, o sea, que es mucho más relevante tener una red viaria en condiciones que te dé oportunidades, bueno, no solo para pagar, sino para aplicar contrafuegos, para poder escapar si hace falta. O sea, básicamente donde no hay una red viaria bien asentada, en el fondo el fuego hace lo que tenga que hacer. O sea, hoy día además, con el tema de seguridad y salud, tú meter a gente en sitios muy alejados de una red viaria, pues es muy complicado. Entonces, si tienes ya unos aprovechamientos asentados, pues puedes tener una red viaria más o menos mantenida, de suficiente densidad. Para mí eso es mucho más clave que casi cualquiera de las cosas que seguramente hemos dicho, que algunas son relevantes, la estructura claro que es relevante, pero seguramente cuando, bueno, y la prueba es el incendio vuestro o el nuestro en Burgos en el 22 con los sabinares, que quemó extensiones de sabinares claros sobre rocas. ¿Y cuándo paró? Pues cuando paró el viento.
El mosaico, pues el mosaico fue el detonante del incendio. O sea, porque como está en mosaico con cultivos de cereal, pues fue una cosechadora. Que eso en Aragón, bueno, y en Castilla-La Mancha sabéis bastante de incendios de cosechadora, igual que nosotros. O sea que a mí en general esto de los incendios, incluso a nivel técnico, me parece que se simplifica demasiado. Por supuesto a nivel sociedad más. Pero que, o la paradoja es a la extinción de, bueno, hay que dejar quemar incendios pequeños para que luego los grandes, pues también es una simplificación que creo que no lleva a nada bueno, porque muchas de estos incendios pequeños lo que favorecen es a la vegetación pirófita y, o sea, claro, pensar que por aquí ha habido porque aquí ha habido un incendio grande en el 2005, luego no lo vaya al revés, o sea, ahora tenemos unas condiciones mejores para un gran incendio que en el 2005, pues porque se ha extendido el matorral pirófito y eso, pues el día que vengan maldadas, pues claro. Y a ver, claro que se pueden hacer cosas, pero también hay que asumir que como vengan maldadas, se nos quema todo hasta que pare el viento. Bueno. No, pero yo creo que la silvicultura, como decía Marco, lo que ayuda no es a reducir todas esas circunstancias que estamos diciendo, sino aumentar la resiliencia de esa masa, o sea, a darle una pequeña oportunidad para regenerar mejor, seguramente, ¿no? Porque estamos reduciendo severidad potencial de esa zona, pero en cuanto a comportamiento del fuego, ya los que estuvisteis en el anterior Congreso Forestal, en la excursión de Solsona, también pasó igual en el 98, o sea, los mosaicos de cultivo de cereal aceleraron el comportamiento del fuego porque son zonas más expuestas al viento, como decías, y encima con pasto muy disponible, que era en este caso cereal seco, que iba pasando de una zona a otra. O sea que efectivamente, y el tema del mosaico hecho con incendios previos, aquí en el Rodenal estamos viendo que es mucha cuestión de temporada, o sea, de tiempo. O sea, eso lo puedes tener planificado temporalmente. Tú sabes que hasta los 5, 6, 7, 8 años, dependiendo de la productividad de la zona, sí te puede valer porque baja significativamente la cantidad de biomasa, pero a partir de ese momento ya es un precursor incluso, ¿no? de la biomasa. Entonces, es planificación espaciotemporal, para eso nos enseñan, o sea que para incendios igual, ¿no? O sea, así como yo lo veo. Pues bien, no sé si hay alguna pregunta más. Sí. La última Buenas, es para Javier y no sé qué opina sobre la posibilidad de cuando, siempre que tengas las posibilidades de decidir el quitar la madera quemada en una restauración, si te parece interesante a nivel de mantener procesos ecológicos relacionados con insectos xilófagos y tal, el mantener una pequeña zona como pequeño reservorio de madera sin extraer, para que, digamos, que de una pequeña zona a una especie de libre evolución para mantener algunos procesos ecológicos del suelo, de insectos forestales, insectos xilófagos, avifauna asociada, entomofauna también asociada a esos procesos. No sé qué. Seríamos más partidarios de hacer algo como lo que estáis haciendo en Aragón, de reservar, o sea, en lugar de llevarse toda la madera, algo que puede ser compatible es reservar un número de pies por hectárea, que habría que ver en qué medida ese número de pies no alimenta nuevos incendios, como hemos visto hoy. Pero si estamos hablando de 30, 40, 50 pies por hectárea, en principio no deberían de contribuir excesivamente al aumento de biomasa a nivel de rodal. Entonces se podrían dejar esos pies muertos, no los moribundos, porque ya hemos visto que generan plagas, pero sí los pies muertos que vayan a ir descomponiendo. Entonces cumpliríamos las dos funciones, la función socioeconómica de sacar la madera y ecológica de favorecer el regenerado de Pinaster, en este caso, de la especie que sea, si viene bien. Facilitar lo que hemos dicho esta mañana, los tratamientos silvícolas a corto plazo, porque lo que hemos visto hoy es que estés empezando a hacer silvicultura en 2019, pero posiblemente hubiera venido bien, imaginaos que no hubiera regenerado tan bien la zona, pues a lo mejor hubiera venido bien hacer de broces mucho antes, ¿no?
para liberar regenerado, ¿no? En este caso parece que no ha hecho falta, pero podría haber hecho falta, ¿no? En alguna zona. Entonces, si tienes ahí madera muerta, mucha madera muerta, si tienes 50 pies por hectárea no hay problema, pero si tienes mucha madera muerta... No, yo me refiero a reservas, claro. No sé si distribuidas o en pequeños núcleos, pues... Sí, yo creo que eso sí sería compatible. O sea, lo que no, desde nuestro punto de vista no parece compatible es dejar 12.000 hectáreas sin sacar durante 15 años con un potencial de incendios tan grande que pueda tener la zona, aparte de la silvicultura. Pero creo que sí que se puede llegar a esos términos medios, ¿no? de planificación. A nosotros, sin querer, se nos han quedado rodales de 3 hectáreas por aquí y por allá sin tocar. Que eso viene muy bien también, pues si vienen colegios o viene, oye, pues es que no parece que ha habido un incendio. Y digo, pues mira, así... Bueno, sí, yo iba a decir que con esto hay que tener cuidado porque los árboles se quedan más frágiles y si vas a llevar colegios... Desde el camino. Volvemos a los caminos. Si hay caminos se puede ir, si no... Vale, pues una cosa, vamos, yo no sé, conclusiones que no da tiempo tampoco, pero el trabajar un poco más todo lo que habéis comentado de, más que nada para saber dónde va mejor una barrera tronco individual tipo Robichaud, dónde fajit, precios, costes, dónde se restaura y luego todo el tema, claro, según se ven vuestros montes, esas cárcavas, la necesidad de compatibilizar, digamos, las medidas de vegetación con obra más diques, pues todo eso, creo que, vamos, que son temas que yo creo que todo el mundo... Yo creo que, igual que Marco, pues nos ha tocado esto por primera vez y a lo mejor ya no lo volvemos a hacer en nuestra carrera profesional y a lo mejor sí que debería haber un equipo a nivel estatal que, oye, un gran incendio, vamos, hacemos una visita de campo con el técnico que lleva la zona, le damos 4 o 5 orientaciones y eso vendría muy bien, yo creo. Claro, eso puede ser también otra conclusión, que haya, pues claro, en cada sitio habrá unas medidas más adaptadas al medio, pero a lo mejor unas medidas generales o unas ideas generales de uso, vamos, que estuviera... Una cosa que se me ha quedado pendiente de preguntaros es por qué vais a hacer las fajinas ahora, no gastéis dinero en otra cosa, porque realmente varios años después van a hacer falta las fajinas, ¿no? Pues en el caso de Ateca el proyecto está terminado de redactar pues quizá en enero de 2014 y el encargo a Traxa es de julio de 2014 24 y de momento nos han hecho 15 hectáreas en el incendio de Nonaspe. Pues bueno, lo único que ahora las fajinas lo que nos van a quitar es un montón de combustible que hay allí. O sea, ¿qué hacemos con...? En realidad las fajinas las vamos a hacer en zonas donde no hemos sido capaces de hacer aprovechamientos autofinanciables, zonas más complicadas, con más pendiente, con más pedregosidad. Entonces va a ser un poco una gestión de combustible quemado. De hecho, tenemos una panoplia de unidades de obra, igual quitamos fajinas y hacemos cordones de restos o hacemos más albarradas. Lo bueno de eso es que como vamos a empezar ahora, pues vamos a jugar un poco con el presupuesto. Volvemos un poco a temas administrativos, pero que si es obra de emergencia cuentas con la empresa que está libre y disponible en ese momento para hacer lo que tú necesitas y bueno, que también la escala del incendio, el mío que es 10 veces o 8 veces menos que el de Marco, pues ya tenemos hecho los aprovechamientos, se acabaron en marzo, antes de la primavera siguiente y la obra la tenemos terminada. Claro, si cuentas con obra de emergencia y tarifas que todo el mundo se las cree y que son, pues yo creo que se puede trabajar mucho mejor. Es para hacer propaganda a la red. Entonces sí, no, que pensando eso que dices de, yo que sé, un grupo especialista a nivel Estado, a ver, asumiendo ya la condición que tenemos de Estado no descentralizado, sino desmembrado prácticamente, yo me parece más interesante, o sea, que por eso la REM tiene una cosa bastante curiosa, que es que cualquiera, de cualquier temática forestal, que dijera, venga, pues yo esto lo he pensado a raíz de lo de Valencia, que fui de voluntario y digo, pues
en tema forestal, que digan, oye, ha habido este problema gordo en tal sitio. Venga, a nivel de toda España, ¿quién tiene experiencia y quién puede ir a ayudar a los de Aragón 15 días con ellos de otras comunidades autónomas? O sea, yo creo que eso sería bastante interesante. Yo lo echo de menos. Igual que echaba de menos el podernos encontrar, que hubiera una red de apoyo, eso estaría también muy bien, una red de apoyo en emergencias. A ver, claro, esa es la idea, pero lo que nosotros vamos a hacer es ser el soporte. O sea, luego en realidad, cuando la intranet esté ya funcionando, por Dios, voy a dejar espero que ya la web salga ya mismo. O sea, la idea es eso, que nosotros simplemente seamos el vector donde os encontréis, donde se creen esos foros y donde se generen esos grupos de forma totalmente autogestionada, que nosotros os facilitemos el espacio y sigamos creando estos encuentros, pero que ahí sí que os podáis encontrar para todas estas iniciativas. Cerramos esta mesa y pasamos ya a la última de